Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos, un espacio en podcast y video donde sus servidores, Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez Domínguez, cada 15 días comentamos algún estreno de cartelera, eventos cinematográficos, estrenos de streaming. Ya hace un episodio empezamos ya también con episodios de música. Entonces, pues bueno, Ujú. el chiste es hablar de algo divertido cada episodio. Y pues en esta ocasión, Luis, ¿qué es lo que vamos a estar revisando? Pues esta ocasión volvemos a nuestras raíces. Vamos a hablar de dos películas que se acaban de estrenar en cartelera y que han estado dando mucho de qué hablar por diferentes razones y que creo que encontraremos algunas similitudes en cuanto las hablemos. Se trata de El Sí. Conde de Pablo Larraín y Heroico de David Sonana. En ese orden las vamos a estar platicando. Entonces, Emilio, si nos puedes contar un poquito de qué se trata El Conde y tu opinión. Pues bueno, como ya dijiste, El Conde es la más reciente película de Pablo Larraín, que creo que aquí en México y en varios lados del mundo está llegando pues recién salida del Festival de Venecia, que se acaba de celebrar a inicios de este mes. Bueno, de hecho, hace unas semanas apenas. Y de este mismo festival eh, ganó el premio de mejor guión Ujú. para Pablo Larraín y Guillermo Calderón. Y pues es una película que se imagina a el dictador chileno Augusto Pinochet, que es un vampiro y que este no se murió, sino que ha estado merodeando en el país de Chile, pues ya por bastantes años, pero que su edad de vida actualmente es de 250 años, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de eso, la película se centra en una visita que va a tener de su familia, particularmente de sus hijos, donde él les va a decir que pues ya está harto, ya está cansado casi casi que del lugar que le da la historia y un tanto de pues, su propia vida, y pues Ujú. les dice a ellos como de lo que se quieran llevar, llévenselo, ¿no? Dando pie a una suerte de thriller como whodunit, de que pues, la familia quiere quedarse con todo, cada integrante, eh, y obviamente cada quien va a sacar su peor lado de sí mismo, ¿no? Ujú. Es un poco en resumidas cuentas de qué va. ¿Qué me ha parecido? La verdad creo que sí va a estar un poco ligada mi opinión a lo que yo comentaba en el episodio de Spencer, que tenemos un episodio de la última película, de la película que hizo antes la Rain, que es esta película sobre Lady Di, donde la protagonista era Kristen Stewart. Y yo creo que Pablo Larraín actualmente es un cineasta, la verdad, muy, muy interesante, más porque él ha logrado construir ya a estas alturas una estética y un tono muy especial dentro de sus películas, ¿no? Usualmente se va mucho a lo ominoso, a lo extraño, a atmósferas inquietantes, pero que usualmente pues derivan en algo más que no necesariamente tiene que ser terror, ¿no? Por ejemplo, en Spencer, que era un thriller impresionista, en El Club, que es un drama de denuncia, puramente realista, pero que por alguna razón tiene un aire terrorífico. Y bueno, ahora tenemos El Conde, que es una sátira política, pero que tiene, digamos, un empaque de película de terror. Aparte de estar jugando con otras convenciones, como insisto, estas películas de familias millonarias que se traicionan entre sí, tenemos elementos del expresionismo, pues sí, bueno, del expresionismo en general. Ahorita voy a hablar a qué película me recordó más El Conde, pero sí, o sea, es una película, la verdad, muy interesante dentro de su empaque y también dentro de su premisa. O sea, la premisa de Augusto Pinochet como vampiro es, o sea, ya desde ahí es como de, dénmela, ya la quiero ver. Ujú. Y sí, tiene cosas, la verdad, muy, muy interesantes. En la ejecución,
sale muy bien lograda. Lo único que sí es que siento que Larraín como cineasta en general, es un cineasta que de repente no se preocupa mucho por el ritmo de sus películas. Que sí, ya sé que esto de que si lenta o rápida es subjetivo, pero Ajá. sí, o sea, creo que hay un punto en las películas de Larraín donde dices, ok, aquí como que ya te me estás volviendo un poco reiterativo, aquí ya como que nos falta algo, ¿no? Un giro, algo más fresco. Y sí, o sea, de repente llega, pero tarda en llegar esos puntos clave dentro de la película, ¿no? Y yo casi que sí podría decir que eso es en toda su filmografía. O sea, que creo que en todas sus películas como que, y por eso digo, o sea, a él le despreocupa. O sea, él es un cineasta que no le interesa llegar al final. O sea, más bien Ujú. que él es como de, vámonos por la experiencia y me voy a ir al ritmo que yo crea, que yo quiera, ¿no? O sea, creo que la única película que a mi gusto no es así es No, su película No, por la que lo nominan al Oscar. Que también al mismo tiempo es mi película favorita de él. No por esta cuestión del ritmo, sino en general por que me gusta mucho su mensaje, un poco el cómo explora la situación, su acabado estético, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, por ejemplo, me remonto un poco a Spencer, ¿no? Que Spencer tenía estas cuestiones de ritmo, pero Ujú. que de repente es una película que a mí me termina gustando bastante porque yo digo, ok, esta película se despreocupa en llegar al punto final, pero la experiencia que nos está entregando, la verdad, es muy interesante, la música está impresionante, la fotografía me encanta, la actuación de Kristen Stewart está impecable, o bueno, al menos es muy poderosa, ¿no? Y creo que lo mismo podría decir del Conde, o sea, si de repente me entregas una escena gore y yo digo, esto está estupendo, me entregas una escena vampírica y yo digo, esto está estupendo, eh, me entregas una escena expresionista y yo digo, esto está estupendo. Nada más que sí, reitero, de repente en esos puntos que yo digo, esta película me está gustando mucho, hay ahí unos momentitos que digo, Ujú. esto ya se está volviendo más reiterativo a mi gusto, más porque es una denuncia política que creo que sí es ingeniosa, pero sí de repente se sobreexplica a sí misma, ¿no? Como que cuando empiezan a explicar el pasado político, bueno, el pasado de esta familia de Pinochet, de sus hijos, del propio Augusto, de su esposa, llega Ajá. un punto de la película donde introducen a un personaje que resulta ser que es la narradora, que ahí sí yo Ujú. dije, o sea, esto tiene su encanto, pero si no me lo ponías en la película, creo que hasta me ahorrabas tiempo y me Ujú. hubiera resultado mejor. Pero bueno, independientemente de estos puntos que, insisto, pues sí, son cosas que a mí no me encantan. Al final las películas de Larraín termino rescatando más lo que me gusta, porque insisto, es un director interesante y pues por algo actualmente de los directores chilenos, ahora sí que junto con Sebastián Lelio, no se me ocurriría otro, es de los que más ubican internacionalmente. No considero que sean los mejores, pero Es otra cosa. son los que la gente más ubica. Entonces es lo que yo creo del Conde. No sé tú cómo la veas, Luis. Híjole, yo siento varias cosas de las que has mencionado, pero que a mí sí me afectan mucho más. Esta cuestión de que se me hace una película muy sobreexplicada, una narración que se me hacía inútil y que justamente va pues para llevarte a un giro, para introducir a otro personaje que digo, o sea, todo este embrollo para esto, ¿no? O sea, está bueno el chiste, pero tampoco es para tanto. Y creo que en eso puedo resumir para mí mis sentimientos con la película. O sea, está bueno el chiste, pero tampoco es para tanto. Esta cuestión de que si Pinochet era un vampiro, no sé qué, o sea, lo veo en las primeras secuencias, está chistoso cómo te lo muestran todo, pero sí, ya para cierto punto de la película, o sea, ya no tiene encanto, ya no tiene gracia, pues existe como tal en su mundo y no me parece, pues sí, tan cotorro, digamos, como Larraín quiere hacerlo pasar. Y creo que en general, no sé, eso me pasa con la película, o sea, que quiere hacer ciertos elementos como
Pues, o sea, es una sátira, ¿no? Y creo que es tanta su burla a estas personas, a estos personajes, que no sé, ya, o sea, ya entraré en detalles con esto, pero o sea, para mí esta les quita cierta humanidad, los hace completamente caricaturas a un punto en el que ya, como que ya ni siquiera me importa tanto de qué está criticando, porque ya son... Sí, porque ya no estoy viendo personas, estoy viendo caricaturas y eso me quitó un poco de sensibilidad ante el tema, digamos. Y no sé, yo estaba viendo mucho que en gente en Chile sí no está muy contenta con la existencia de la película, y justamente tiene que ver un poquito con esto, que es, pues se trate como con cierta picaría, con ajá, a la persona de Pinochet, a su figura. Y pues sí, obviamente no puedo hablar desde esa perspectiva. eh, Nada más puedo como tratar de entender de dónde vienen y creo que entiendo de dónde vienen, porque sí, creo que la reina aquí es tanta la burla a la figura de Pinochet que siento que hasta llega a minimizar su responsabilidad, eh, de todas las cosas que hizo. Y no sé, eso se me hace muy curioso porque creo que hay muchas sátiras de figuras políticas así o no necesariamente históricas que han logrado burlarse de sus personajes sujetos, pero sin llegar a ese punto en el que ya lo hiciste tan tonto que ya ni siquiera sabes cómo logró todo lo que hizo. Y, sí, y eso siento que le pasa a Pinochet y es por eso que a mí me deja con cierta indiferencia. O sea, creo que al final me quedé muy indiferente con la película. Como que no es que no me haya gustado, pero tampoco siento que haya algo en ella que me haya parecido realmente interesante, que me haya como hecho realmente reflexionar sobre algo. Tiene esta cuestión que es como, ¿cómo decirlo? La permanencia de la maldad en el poder, cómo se transcurre de una generación a otra, que me pareció interesante, o cómo permanece en el poder. Me parece muy buena la idea, pero creo que igual que todo, o sea, se hace con una levedad que, que no se me hace contundente, se me hace nada más como, pues es como el punchline, ¿no? Es el remate de un largo chiste. Y digo, no sé, eh, al final a lo mejor esa era la intención, ¿no? De Larraín. Y ahora sí que, pues no, puedo decir que sí, no es una película para mí, ¿no? Y que, híjole, o sea, sí, sí me quedo todavía muy conflictuado a este punto, pero pues ya entrando a esta discusión a ver cómo salgo, pero por ahora, o sea, no te puedo decir que no me haya gustado, pero tampoco te puedo decir que sienta algún cariño o verdadero interés por ella, más que pues lo que estoy diciendo ahorita. Está, está interesante ya a este punto la Ya sé. plática. No, y es en serio, porque o sea, claramente creo que tenemos puntos muy similares, puntos muy encontrados. Lo único que varía un poco es nuestra opinión de ellos. Sí. Pero sí, o sea, empezando un poco por esto que tú mencionas de, por ejemplo, cómo lo están tomando los chilenos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un grupo, en un colectivo donde la mayoría de gente son chilena y Ujú. sí, en efecto no son fans del Conde, pero también cabe decirlo, no son fans de Larraín. De hecho, Ah, Larraín bueno, tampoco sí. es como un director que se le estime mucho en Chile. De hecho, casi que cuando yo dije hace ratito, internacionalmente, pues sí, eso pasa con algunos cineastas, ¿no? O sea, Sí. dicen que tú no eres profeta en tu propia tierra, ¿no? O sea, sí. Hay cineastas que son mejor acogidos internacionalmente que en su propio país, ¿no? Copy-paste a México y a ver cuántos cineastas se te ocurrieron ahorita, ¿no? Pero, o sea, Unos cuantos, sí. em, que ahorita vamos a hablar de uno, ¿no? Cuando hablemos de Sí, Heroico. Pero bueno, el exacto. punto es que, o sea, sí, no es un cineasta muy querido. Yo ya expliqué mis sentimientos hacia Larraín, aunque similar a lo que dije del Conde.
para mí es un cineasta que me termina más interesando porque es un cineasta que me ha entregado unas películas a mi gusto fascinantes. Reitero, si Ujú, tuviera que decir las 2 o 3 que más me gustan, sería, ya dije, no, El Club y Jackie. O sea, esas ujú, 3 son unas cosas, la verdad, fascinantes y donde yo digo, estas es la Larraín un poco más depurado, más certero a lo que quiere contar y que nos está haciendo fábulas políticas que a mi gusto son atemporales, ¿no? ujú, Porque sí están hablando de ciertos momentos específicos, de contextos específicos, pero al mismo tiempo nos están hablando de una impunidad más general en la historia universal ujú. del mundo. Que, insisto, va a estar muy interesante porque esto se me va a empalmar con cosas que voy a hablar de heroico. Y sí, en ese sentido, a mí la película, a mí sí me funciona que sea esta levedad que tú mencionas, esta ligereza, Ujú, esta, yo sí diría picardía, exacto. porque de cierta forma como que alimenta más el sentido de cinismo que a mi gusto Larraín sí le quería dar a esta película, que es como de, bueno, a los ojos de Pinochet, obviamente él no es tan malo como la historia lo ha Ujú, dejado ver, ¿no? Y entonces, al final, esto es una película, esto es una sátira sobre la impunidad misma, o sea, sí, sí. eh, que tú ya lo dijiste, lo estoy repitiendo, pero el mal siempre va hierba mala nunca muere, mejor Ujú, dicho de una exacto. forma chusca, ¿no? O sea, hierba mala nunca muere. Entonces, o sea, sí, la película se va en ese sentido. Y, por ejemplo, a mí me recordaba un poco a estas películas que hace Alexander Socorro, que él tiene particularmente una trilogía del poder, Ujú, donde retrata a, a Hitler, a Stalin y a Hirohito. Y a los 3 no los pinta como malos, sino los pinta, bueno, de hecho sí los pinta como monstruos, pero o sea, no son como los malos dentro de su película, sino ajá. ellos están en experiencias ominosas. De hecho, sí, el vampiro sería como, así que la quinta entrega de la trilogía del poder de Socorro, pero no la hizo Socorro, entonces pues no. Pero podríamos hacer un ciclo sobre dictadores y sí entraría esta película, ¿no? Pero saco a colación a Socorro, bueno, tendrá para recomendarlo, porque a mí me parece, a mí me Ujú, encanta ese cineasta, pero también en el sentido de esto, o sea, esta es una película que pues, sí plantea un poco de forma sangrona, si quieres, que sí es muy sangrona la película, sí. eh, salirse con la suya, ¿no? Como de, mira, pues, al final este personaje condenable, pues se salió con las suyas, ¿no? Entonces, sí, a mí me viene bien, porque, o sea, a fin de cuentas sí está ligado un poco a este mensaje final al que quiere Ujú, ¿a qué llegar la quiere llegar? Larraín. Y bueno, ahorita que comentábamos esto de la sociedad chilena, pues justamente hay otra cuestión un poco sensible que ocurre con el estreno de esta película, que se estrena a 50 años de lo que fue el golpe de Chile, Sí. el 11 de septiembre de 1973, cuando justamente este Augusto Pinochet fue de los líderes del golpe de Estado hacia Salvador Allende. Ujú, Entonces, pues obviamente es casi que es una película de conmemoración histórica, por lo mismo de que se está estrenando a 50 años de ese acontecimiento, ¿no? Y algo muy interesante es que en Netflix salió el 15 de el septiembre, 15 de que septiembre. en México es cuando se conmemora la independencia de nuestro Ujú, país, ¿no? Entonces, no sé si esto mismo ocurre en otra parte de Latinoamérica, pero pues, es como un festejo bueno, un festejo, ¿cómo decirlo? Efemérides histórica que se empalma, ¿no? Entonces, si bien a los chilenos les puede pegar en un punto sensible, a los mexicanos nos pega en un punto empático, porque nosotros también ujú, hemos tenido dictaduras, ¿no? Y también hemos tenido problemas de violencia como los ha tenido Chile. Obviamente, somos casos aislados, o sea, no estoy diciendo que ujú. seamos el mismo país, pero sí podemos entender un poco las fisuras de las que habla la película. Digo, a mí me hubiera gustado que algún cineasta mexicano, como, no sé, Emilio Portes, que a mí me parece un gran cineasta de satírico, es más, no sé por qué te has tardado tanto en hacer otra película, Emilio Portes, y aparte, ¿por qué no has hecho algo chusco, como una película del Santo? Pero se hace,
me hubiera encantado ver una película de Porfirio Díaz como vampiro, o sea, es de esas veces que digo, esas ideas las se pudieron haber hecho en México, pero no se hicieron. Y entonces, Sí. insisto, creo que muy conscientemente la Larraín la está estrenando en una fecha que podría resultar significativa, slash sensible, pues al menos para aquí en Latinoamérica. También por eso es un poco es su regreso un poco a Chile, ¿no? Bueno, no es como que haya dejado de hacer películas Ujú. en Chile, apenas en 2020 había estrenado una película Emma. de Emma, pero sí, o sea, de entrada sí se le mencionaba mucho como su regreso a la sátira, siendo que Ujú. él ya había, sus últimas películas ya eran más sórdidas, más turbias, pero también pues es de esas veces que pues, él de repente no está haciendo cine en el extranjero, sino hace cine dentro de su país, ¿no? Yo Sí. creo que es, o sea, intencional, o sea, obviamente es parte del plan el estrenar la película en este punto. Ahorita que tú dices que te deja con indiferencia, o sea, a eso voy un poco con que es un cineasta muy frío, ¿vale? O sea, sí es un cineasta que por esto mismo de que él no se preocupa tanto por el ritmo, pues sí de repente, pues sí hace que al final de la película ya estés medio cansado y estás así como de... Entonces, pues sí, o sea, eh, creo que sí, sí, o sea, estos puntos que tú mencionas creo que son innegables, o sea, son parte de la conversación de la película, pero sin embargo, creo que a algunos nos va a resultar mejor y a algunos les va a resultar peor. De hecho, sí, ya desde ahorita el Conde sí ha Probablemente. resultado ser una película, pues no tan divisiva, pero sí, o sea, como de, a mí sí me gustó, a mí no tanto. Sí, y aparte, o sea, ahorita que mencionas como esta de la fecha, o sea, yo iba a decir, o sea, ¿será planeado este, cómo lo decías? O sea, pues sí, como con cierta sensibilidad o yo diría hasta oportunismo, ¿no? Dependiendo, o sea, cómo te llegue la película, yo también pondría en la mesa esa posibilidad, ¿no? O sea, de que es un tanto oportunista y al contrario insensible, ¿no? De estrenarla a unos días cerca de esta fecha conmemorativa. O sea, pues sí, es un poquito como los gringos sacando sus películas del 9/11 a los alrededores de septiembre, ¿no? O sea, depende a quién le preguntes, es es sensato, es sensible o es justamente una cuestión de oportunismo, de decir como de que, ¿te acuerdas de esta fecha? Pues ve mi película, ¿no? Porque está relacionada. Y sí, o sea, como caiga el discurso, pues dependerá cómo la gente vea eso, ¿no? Y de nuevo, o sea, yo no sé exactamente qué pasa en Chile que tengan con Pablo Larraín o que no les guste de él. Eh, pero veo que sí he visto en redes sociales una reacción bastante fuerte a esta cuestión justamente de la fecha, ¿no? De que es un tanto, pues sí, o sea, que parece que obviamente no es coincidencia, ¿no? En que entonces vale la pena discutir qué tan, qué tan oportunista es, o sea, bueno, no se me ocurre otra palabra como para describirlo y no sé, yo por mi parte no estoy muy seguro porque porque creo que justamente, o sea, si tienes una película que está hecha sobre cierto evento histórico, pues obviamente la vas a lanzar cerca de ese evento histórico, ¿no? Y por ejemplo, algo que pasó igual fue Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, que según yo salió como unas 2 semanas por ahí del aniversario de la muerte, bueno, el asesinato de Sharon Tate. Ujú. E igual hubo la misma discusión, ¿no? O sea, ¿por qué la saca tan cerca de esta fecha? ¿Por qué si sabe que todo lo que pasó, ¿no? Y aparte por el final de la película, o sea, ¿cómo se le ocurre? Y hubo otros que dijeron, órale, qué chido que salió tan cerca de esos días, ¿no? Porque la gente se acordó, aparte de todo, ¿no? O sea, se acordó que ese fue el día, que en esos días fue cuando sucedió el hecho. Y no sé, o sea, sí, no me quiero meter ya tanto en eso, pero o sea, se me hace interesante mencionarlo porque creo que es un poquito el reflejo de cómo la gente reacciona a la película, ¿no? O sea, dependiendo de qué tanto les guste o no,
una cosa como la fecha de estreno les puede parecer una cosa terrible o les puede parecer algo interesante, ¿no? O adecuado más bien. Y en cuanto a la película, o sea, creo que sí me hace sentido que la Rain la hizo a propósito como con esta picardía, con esta frialdad, un tanto de distancia, diría yo. eh, y, y, y que entiendo, ¿no? O sea, sí entiendo muy bien cuál es su punto, veo muy bien hacia dónde quiere ir, eh, pero creo que justamente, o sea, quién sabe, o sea, esa ligereza está bien porque es muy digerible, es muy fácil de comprender, Ujú. pero no sé si esa simpleza realmente le haga tanto bien a la película, porque creo que porque todo esto que mencionas, o sea, como de que el ritmo y de como que divaga, o sea, para mí pudo ser una película muchísimo más corta y eso suele ser algo que lo que no me quejo, pero que aquí sí dije, o sea, ¿por qué le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un mismo punto? Y no entiendo por qué haría eso la reina a propósito, pero creo que es capaz de haberlo hecho a propósito con tal de que caigan sus chistes, ¿no? Y creo que si tengo que hablar como de cosas que sí me gustaron de la película, ya por terminar en una nota positiva con esta película de mi parte, creo que justamente esta cuestión como de cómo prevalece el mal, cómo se sale con la suya, para mí sí fue de lo más interesante. Justamente por eso el tercer acto, esta recta final se me hizo fascinante, o sea, una repetición de la historia eh, mundial en un microespacio, ¿no? Ah, Entre, sí. y, o sea, eso me pareció fabuloso. Y de hecho, o sea, creo que de mis partes favoritas tienen que ver mucho con este personaje de la monja, guión contadora, guión cazavampiros, Ujú. que, que, que me encantó esa forma en la que la Rain pone a un personaje que pues debería representar cierta bondad, ¿no? Pero que constantemente se ve tentada por la maldad, por la figura de la maldad y se deja seducir por ella y tiene unas cosas muy contradictorias en ese personaje que creo que es ahí donde sí veo un poco más o más bien un poco menos de ligereza en cuanto al discurso. Creo que eso me gustó bastante, porque sí, no es un personaje al que digamos que trate bien, pero no lo trata mal. Y, y me gusta mucho su presencia. Creo que le hace muy bien a la historia y es con ella con quien para mí sí caen bien los chistes. Eh, pero quién sabe, o sea, creo que fuera de lo que es todas las escenas en las que no salía ella, para mí era como de ya regrésenmela, por favor. Ajá. Quiero verla. Y, y no sé, pero sí, ahí con ese personaje a mí yo sí sentí esa cierta contundencia que la reina quería llegar y pues claramente ya tiene mucho que ver en esta recta final. Entonces creo que también por eso a mí se me hizo por mucho la mejor parte de la película y, y que casi me convence de que sí me gustó más de lo que creía, pero como que sí me regreso a los demás y digo, no, pero vuelvo a esa secuencia y digo, es que aquí está todo, 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 todo lo que Larraín quería decirnos, está en estos que serán 10 minutos a lo mucho, que va de una cosa u otra, en la que no explica nada como en toda la película anteriormente, o sea, no te está contando nada en voz en off, o sea, solo pasa, pasa y pasa y pasa como dominós cayendo y sí, me pareció un momento fascinante esta secuencia. Changos, pues ahora sí que con estos puntos positivos que mencionas, la verdad, como que
creo que sí rescatas la película más para mí al menos, porque sí, por ejemplo, este personaje de Carmencita, que la monja, que sí, Sí, hay la un punto de la monja. película donde te muestran que esta familia ha contratado a una monja para matar a su padre, a Augusto, Ujú. que viene a ser como el Van Helsing de la película, que esa es otra cosa, o Ándale. sea, hay paralelos con personajes de Drácula. Alfredo Castro, que sale aquí Alfredo Castro, de hecho, Ujú. tiene muy buen elenco chileno, o sea, Alfredo Castro como Fiodor, Amparo Noguera como Mercedes, Antonia Segers como Jacinta, o sea, y ahora sí que dentro de otros, ¿no? Pero, o Sí. sea, Fiodor vendría a ser como el Renfield de la película, Carmencita vendría a ser el Van Helsing, ¿no? Y eso está padre porque sí, justamente hay un punto de la película, digo, diciéndolo abiertamente para quien no la haya visto, no voy a revelar cómo se revela esto ni qué escena es, pero sí hay un Ujú. punto donde te das cuenta que ella en realidad no está peleando contra Drácula pues, por buena onda, sino hay ahí un interés. Y entonces, Ujú. como tú dices, ¿no? Ahí se está hablando un poco de la historia del mundo, manchando instituciones y manchando todas las Sí. partes. Todas las luchas no son desinteresadas, todos velan por su Ujú. propio interés. O sea, y al final, ese final que es como sí, muy caótico, si de Sí. repente es cierto, no lo había pensado, pero sí es una metáfora de la historia del mundo que creo que eleva un poco la película. Y eso regreso a mi punto. Tiene puntos muy buenos la película, pero y sí, estoy de acuerdo. Ujú. Tardamos en llegar a veces Llegar, sí. y de repente la película, yo pienso, es una película de 2 horas que de repente tiene mucha pelea familiar donde se sobreexplica Sí. el qué hace cada uno y hay cosas de su simpleza que a mí me agradan. O sea, por ejemplo, esta narración en off que obviamente es muy burda, eh, Ujú. esta voz en off, este tono ligero, pues de repente la emparentan más como si fuera un filme más viejito que contemporáneo. Eso para a Sí. mi gusto está bien. Eh, y por ejemplo, esta cuestión que tú mencionas del oportunismo, yo diría, yo estaría más a favor. Para mí es una película de buen timing. O sea, y en realidad las películas tendrían que pensarse así, como Once Upon a Time in Hollywood, como de voy a estrenarme en el momento correcto para que el tema sea todavía más Ujú. pertinente, ¿no? Entonces, y me alegra que alguien como Pablo Larraín, que es alguien que me imagino tiene mayor facilidad para hacer una película que otros cineastas, de repente diga, ah, bueno, se acerca esta fecha importante en mi país, voy a hacer una película. Insisto, no puedo decir por parte de los chilenos o de Latinoamérica, salió bien, salió mal. A mí yo diría, es buen timing. Y en esta cuestión que me faltó mencionar lo de lo simple, de lo simplón, que es un poco esta sátira política, yo prefiero por mucho este grado de cinismo y de simpleza que, por ejemplo, lo que fue Jojo Rabbit, ¿no? Ah, Justamente claro. No, sí, bueno, ahí podemos comparando, estar de acuerdísimo. comparando justamente sátiras, y más, por ejemplo, comparando Jojo Rabbit, que es una sátira de Hitler, con Ujú. Moloch de Alexander Sokorov o con El Gran Dictador de Charles Chaplin. O sea, neta, Sí. todas estas están en un punto mucho más interesante de sátira política que lo que fue Jojo Rabbit, que es victimismo puro. O sea, ahí sí es, ahí pasamos del cinismo a los pobrecitos, miren cómo sufren, talá, talá, talá. O sea, este discurso que ya han manejado otras películas sobre el antisemitismo, que la verdad, Jojo Rabbit, a mi gusto, esa sí es oportunista. Esa sí es de, Sí. ¿sabes qué? Sé a qué público tengo que apelar. Y ya nomás, pues para terminar, cuando yo hablaba del expresionismo que me gusta, que tiene que ver con el personaje Carmencita, esta película me recordó constantemente a La Pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer. Y Ah, con razón, ya justamente, decía que se parecía un chingo a alguien. sí, esta Paula Luschinger, con el recorte de cabello, a mí me recuerda mucho a Juana de Arco de la versión de Dreyer. Ujú. Y sí, una de las, posiblemente mi escena favorita de la película tiene que ver con ella y cuando de repente empieza a volar en un campo, ¿no? O sea, Ujú. ese tipo de cosas. Es que insisto, la película tiene cosas que me gustaron mucho. Es una película que quiero volver a ver, pero le voy a dar su tiempo. Al igual que le tengo que dar tiempo a todo el pinche cine de la Rain, Ujú. porque siempre que veo sus películas, de repente es como de, ay, 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 me estoy rezagando. Pero todas sus películas, y ahí sí puedo decir, todas tienen cosas que yo rescato mucho y que digo, ok, a la distancia, la verdad es mucho más interesante que en su momento cuando salí de verla. Entonces, pues bueno, yo termino en esa nota alta. A Ujú. mí es una película que al final me termina agradando más de lo que me desagrada.
Y la verdad, a mí me agrada que un cineasta como Larraín, en el punto donde está, haga este tipo de películas y sea más consistente con este acabado que él quiere darle a su cine, que insisto, es un cine sórdido, rayando en el Ujú. terror, pero que no necesariamente es terror. Entonces, en mi caso termina en una nota alta, insisto, perfectible, estoy muy de acuerdo con todo lo que has mencionado y con lo que han mencionado sus detractores, pero al menos para mí me termina funcionando más. Ujú. Entonces, bien por Larraín. Pues yo todo al revés. No, no es cierto, pero, pero también estoy de acuerdo en que me gustaría darle su tiempo y a ver qué tal en un par de meses o algo, cómo la digiero. Sí, estoy de acuerdo en eso. Creo que estaría bueno darle su rato para que fluya en mi cabeza y a ver si la puedo ver con otros ojos, digamos. Pero pues ya hasta ahí quedamos con esta discusión. Me parece bien. Pues ahora sí que entonces hay que darle pie a la segunda película, que sería Heroico de David Sonana, y pues te correspondería a ti dar la pequeña sinopsis, introducción y tu opinión. Me parece muy bien, pues heroico de mi amigo personal, David Sonana. Este, Vientos. Gran introducción. pues, Empezamos bien. Empezamos bien. bueno, pues creo que la premisa es bastante sencilla. Es sobre un chavo que se llama Luis, mi tocayo, Ujú. que a los 18 años se inscribe al heroico colegio militar. Y esto con tal de tener un seguro militar que le permitiría a su mamá llevar a cabo su tratamiento. Creo que no recuerdo de qué padecimiento es, pero bueno, o sea, es un Diabetes. tratamiento. Es diabetes, ¿verdad? Sí. Sí, Para diabetes. llevar su tratamiento de diabetes, que resulta ser muy caro para el estado en el que ella está. Y pues la única forma es esto, ¿no? Que el seguro militar cubre todo. Y pues él entra a la escuela militar y ahí se encuentra pues obviamente con una institución pues corrupta que pues que tendrá que sobrevivir. Lo podemos dejar de esa forma, ¿no? Y pues en mi opinión, híjole, creo que a mí Heroico sí me impactó bastante. Siento que es una película que muestra varias cosas que ya se han mostrado mucho en el cine bélico, pero en el cine bélico internacional. Y que siento que en México, a pesar de que es como pues tenemos muy presente, ¿no? La figura de los militares y esto, o sea, realmente poco, en mi opinión, realmente poco se hace por entrar, eh, pues sí, de lleno, ¿no? A cómo funciona el ejército y mucho menos habíamos visto algo de cómo funciona desde ese punto, ¿no? Que es la formación de quienes lo conforman. Y, y, y sí, creo que ante todo, o sea, aunque son como cosas que sientes siento yo que es un tanto obvio que pasen, que es un tanto ya, que no es una revelación, no es como que te esté contando algún secreto súper guardado, pero que que sí logra de todos modos que impacte, ¿no? Al menos a mí esta película sí no me dejó para nada indiferente, ¿no? Ajá. Y, y pues así fue una experiencia tortuosa. Tuve ya chance de verla unas cuantas veces y eso incluyó 2 veces en el FICUNAM, pero ya eso ya fue en junio. Ujú. Este, y que por eso conocí a David Sonana, mi amigo personal. Ujú. Este, y que él justo hablaba en esta premiere en FICUNAM de que pues mucho de lo que sale en esta película está basado en historias reales y ese siempre es como el gancho para muchas películas, ¿no? Está basado en hechos reales, está basado en cosas reales. Y en este caso sí digo, híjole, si está basado en hechos reales, o sea, de, pues, ¿qué es de estas personas, ¿no? ¿Qué es de estas personas en el ejército que han vivido estas cosas o hasta peor, ¿no?
y, y, pues esas son las personas que se supone que están para cuidarnos, ¿no? Entonces se me hace bastante, no sé cómo decirlo. Pues sí, o sea, sí me dejó como con cierto terror eh, esta película al final, pero pues ya seguiré adentrándome en eso después. No sé a ti qué te pareció. Pues igual es una película que me ha impactado, impresionado bastante. Obviamente me interesaba mucho verla, siendo que es la segunda película, bueno, el segundo largometraje de David Sonana después de Mano de Obra, que Ujú. Mano de Obra que también se presentó en Ficunam. De hecho, muy similar al recorrido Sí, las dos. de Heroico. Primero se Ujú. presenta en Sundance, luego en Sundance. Ficunam, luego llega a Mm, cines. Cuando yo vi Mano de Obra de David Sonana, es una película que también me impresionó y me interesó bastante. Es un cineasta que obviamente, ahora sí que desde el primer plano de Mano de Obra, que básicamente nos está adelantando lo que va a ser toda su filmografía, sí. es un plano fijo, lento, contemplativo, donde de repente ocurre algo trágico. O sea, Ujú, el primer plano abre la filmografía de David Sonana, básicamente nos está diciendo de qué va a consistir su cine, tanto en estilo, tono y consecuencias, ¿no? Y eso me ujú, parece, obviamente, estupendo. A mí, Mano de Obra es una película que me parece una experiencia brutal, interesante, un muy buen desarrollo de personaje, muy interesante ujú, conceptualmente, ¿no? Entonces, insisto, nos pasamos a Heroico. Me interesaba mucho ver qué iba a hacer ahora tratándose del heroico colegio militar. Y sí, o sea, en heroico como que queda claro de qué va su cine, ¿no? O sea, sí. son experiencias desagradables, son experiencias que hablan de cierta forma de la condición humana, pero Ujú, de su lado brutal, desagradable y abusador. Y creo ujú, que yo me quedo con eso. O sea, esta es una película que es casi que la anatomía del abuso. Y sí. entonces, es una película que como ensayo me pareció excelente. Ahora, tengo que decir que hay cosas que, a diferencia de Mano de Obra, creo que no me terminan de convencer. No voy a decir si una es mejor que otra, a mí me parecen de hecho películas muy al nivel y Sí, a la par. Ujú, las dos me interesaron bastante. Y algo que sí quiero rescatar antes de seguir hablando de otra cosa, es decir, que, o sea, David Sonana, pues a mi gusto sí se consolida con esa película y sí es un cineasta que voy a seguir viendo y me interesa. Sin embargo, sí tengo que decir que Heroico hay cierto grado que no me termina de convencer. Y son dos ujú. cosas, que igual y tú puedes explicarlo mejor, siendo que David Sonana es tu amigo y posiblemente lo entiendas. Pero de entrada es este precepto de basado en hechos reales, ¿no? Ujú, Porque sí hay cosas que yo sí veo sin saber cuál es el testimonio, sin saber cuál es ujú, la investigación, sin hablar con David Sonana. Pero hay cosas que yo veo y digo, ok, me queda claro que esto es real. Pero hay sí. ciertas partes de la película donde digo, ¿qué tanto el basado en hechos reales está muy abierto a la interpretación, ¿no? Porque Ujú, hay cosas que siento que son especulación. Siento. Y tiene que ver con una subtrama que tiene la película sobre las operaciones clandestinas ujú, que hace cierto grupo que está dentro del colegio, del heroico colegio militar. Ahora, eso hace un paralelismo con algo que habla otra película mexicana que se llama La Cuarta Compañía, que a mí me gusta mucho más Heroico que La Cuarta Compañía. Eso sí quiero empezar. Porque Heroico se me hace una película artística. Y La Cuarta Compañía se me hace una película que quiere ser gringa, es una biopic a mi gusto convencional. Y sí, ya sé que aquí a lo mejor ya perdí a gran parte del público, pero sí, yo no soy fan de esa película. Así como no soy muy fan de muchas películas que han ganado el Ariel, porque a mi gusto el ujú, Ariel de repente cae en esto. Pero bueno, que sí acá es el Ariel, entonces no está tan sacado de la manga a mi punto. Pero eh, lo que habla de la cuarta compañía es de un grupo de policías que de repente sacaba a los prisioneros y los ponía a hacer operaciones clandestinas. Y esa, tengo entendido, sí está basada más en un hecho, o sea, ese sí es un hecho real, ¿no? Entonces, a mi gusto creo que Heroico parte un poco de eso mismo, ¿no?
Pero aparte de que me parece un poquito obtuso el cómo utiliza basado en hechos reales, también de repente la película me funciona más cuando, insisto, es un ensayo sobre el poder y la brutalidad humana, que cuando de repente se quiere ir a lo tremendista. Pero creo que ese es el punto que más quisiera yo abordar en esta discusión. El cine tremendista tiene su encanto, a mi gusto. Y cuando digo cine tremendista, ¿a qué me refiero? Me refiero mucho a esta corriente casi que europea, un poquito estadounidense también, de estos cines que de repente te quieren perturbar con cosas, bien pueden ser impactantes, pero también como que muy apegadas a lo que es un realismo, Ujú. ¿no? Y, o sea, ¿quiénes son tremendistas? Michael Haneke, Claude Chabrol, Ulrich Seidel. En México tenemos unos tremendistas. Es más, yo diría que México es de los mejores países sin no tremendismo. Porque de este país salió Jorge Fons, Felipe Casals, Amat Ujú, Escalante, Michel Franco. O sea, ujú. tenemos unos directores tremendistas que es como de. O sea, es más, o sea, la gente internacionalmente que ha visto Canoa se van para atrás. O sea, no se la creen. Y, o sea, sí hay anécdotas de gente que fue al Festival de Cannes, que vio la película de él y de Amat Escalante y que abandonaban la sala porque no podían seguirla viendo. O sea, insisto, en México tenemos unos tremendistas bárbaros, bárbaros, bárbaros. Pero el chiste del tremendismo, a mi gusto, es que sí tiene que manejarse en una línea, la verdad, muy sensible, porque hay gente que el tremendismo le parece de muy mal gusto. Sí. Y entonces obviamente tienes que estar en un punto donde decir, te estoy impactando, pero lo estoy haciendo con cierta elegancia, con cierta Ujú, finura, con cierto intelecto. De hecho, el tremendismo, a mi gusto, es intelectual, ¿no? Por algo el tremendismo lo hacen estos cineastas que ganan en festivales de cine y no lo hace Michael Bay, ¿no? O sea, a mi gusto es un movimiento casi que intelectual. Porque sí, habla mucho de lo que es la condición humana. Por eso a mí me gusta mucho el tremendismo. Ujú, Y David Sonana, insisto, el tremendismo me lo maneja mejor a mi gusto. Y no estoy criticando Heroico, porque, insisto, Heroico es una película que me termina gustando también bastante. ujú. Pero en Mano de Obra sale más victorioso a mi gusto porque de repente es más obtuso en esa película. Por Sí, ejemplo, en Mano de Obra nunca vemos los actos violentos, sino estos están grabados pasan. fuera de cámara. Ujú, De hecho, ujú, curiosamente, David Sonana en sus dos películas de repente casi que hace un testimonio de lo que es la violencia en casas adineradas, ¿no? Porque los ujú. dos actos más violentos que han ocurrido en la filmografía de Sonana ocurren en casas estilo del Pedregal, Sí, ¿no? Y, o sea, digamos que en Mano de Obra no nos los muestra y en Heroico sí nos los mostró. sí. Y no te creas, o sea, por ejemplo, el acto climático, vaya que sí es bárbaro, pero de repente para mí Heroico sí está muy contrastada, o sea, de repente sí es como muy obtusa, de repente es muy misteriosa, de repente es como muy sobria y de repente es tremendista full. Ujú, Entonces, a mi gusto, desentona un poquito. No creo que caiga en un mal territorio, porque insisto, yo soy defensor de los tremendistas. Pero me interesaba más la película como este ensayo sobrio, como este ensayo casi que universal, porque ujú. de repente cuando él te está hablando de la formación de militares, que obviamente ahí hay una rima a Kubrick, que al menos yo Sí, disfruté. claro. Obviamente aquí otra vez entraríamos a este territorio de que si copión, que si no sé qué, que la. A mí sí me gustó el cómo de repente sí roba de Cara de Guerra, del Resplandor y de Ojos Bien Cerrados. Ya Ujú, cuando quien la haya visto ya sabrá perfectamente qué escenas hacen alusión a qué cosa, pero aquí le roba a Kubrick. Pero a mi gusto es un robo muy bien ejecutado. Y me interesa porque de repente cuando él te está hablando de la formación de militares, de repente más que estar hablando de la formación de militares en México, te está haciendo un ensayo, insisto, de lo que es el abuso de poder. ujú. Y de repente eso también hace mímesis a, por ejemplo, lo que fue el experimento de la prisión de Stanford, que fue un experimento que hizo la Universidad de Stanford, donde, a ver, vamos a agarrar a un grupo de estudiantes y a uno les vamos a dar los roles de guardias y a otros los roles de reos. ¿Y qué pasó? Que de repente los que eran guardias, de repente se les hizo muy fácil abusar de su poder
y de repente el experimento se empezó a volver una violación de derechos humanos Mm, increíbles. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que a la gente nomás le tienes que dar tantito poder y se va a corromper. Porque yo ya lo he dicho en otras discusiones y los tremendistas me permiten hablar de esto. Pero tú nomás le das tantito poder a alguien y es peligroso. Porque yo no creo que el ser humano debería de tener desigualdad de poder. Eso es algo. Por eso también estoy peleado con las armas. Eh, pero yo sí creo que la condición humana es peligrosa. Y entonces Heroico en sus mejores escenas, a mi gusto, te habla de eso. E insisto, ya ujú. concretando lo que estoy diciendo, no es una película que me desagrade, no es una película que yo condeno, no creo que sea una película que falla. Al contrario, es una película que al final me termina interesando bastante y que, insisto, me termina interesando más por David Sonana. Sin embargo, sí creo que hay una línea que me interesa más que la otra, ¿no? Ujú. Y al final la película se queda más con la segunda línea, que no me molesta. Pero sí me interesaba más esta línea más intelectual, más misteriosa, por así decirlo. Sí, creo que a mí como que no me había afectado mucho esta cuestión de que, ajá, como de que cierta violencia pasa pues detrás de cámaras y cierta es como, sí, es tremendista, es muy gráfica. Ujú, Eh, yo no había sentido esa discrepancia en tono, pero sí he estado viendo que justamente es una de las principales como ujú, quejas, digamos, de la película. Y creo que sí veo, bueno, más ahorita ya que como que sí entro a este fondo en eso, creo que sí veo muy bien de dónde vienen y sí se me hace entendible porque creo que más que ahora que mencionaste mano de obra, creo que eso es como lo que me faltaba para como que entenderlo bien. Y es cierto, en mano de obra hay muchos momentos, o no tantos, hay un par ahí de momentos violentos importantes que no se ve, que el público no puede ver. Y, y aquí en Heroico, es hasta como una obligación verlo, ¿no? Hay unos 3, 4 momentos que son horribles y que tú estás obligado a pasar por ellos, ¿no? O sea, no hay forma de escaparse de estos momentos. Y de una forma a mí se me hace interesante, o sea, creo que es ante todo efectivo, son momentos efectivos y que a pesar de que sí pueden ser gráficos de más y sí ser tremendistas, tampoco diría que me sobran, o sea, creo que sí tienen creo que son piezas fundamentales dentro de la historia que quiere contar este Sonana y de su discurso. Entonces, como que en ese sentido, o sea, sí entiendo de dónde viene pues sí, digamos, la queja, pero también siento que al final, o sea, es efectiva y creo que, eh, bueno, sí, no sé si sí diría un tanto necesaria. Creo que obviamente sí hay forma de darle vuelta a lo que pasa, pero eh, se me hace que es relevante para lo que está haciendo. ujú. Y sí, esta cuestión que mencionabas también de los hechos reales, o sea, creo que sí, o sea, creo que eso es algo que se pudo haber un poquito ahorrado la mención, eh, porque sí, siempre que entra esto de que nos inspiramos, nos basamos de lo que nos contaron, de hechos reales, o sea, luego ya entra la duda, ¿no? Justamente de que, ¿y sí será? ¿O qué exageraron? ¿O qué minimizaron? Que creo que eso, en mi opinión, no ayuda a las películas. O sea, no hablo solo de Heroico como tal, sino en general muchas películas que digamos no te están contando una historia específica, pero que sí se dicen basadas como una recopilación de hechos reales. Para mí pasa esto justamente, ¿no? Como que te hace de más bien pensar te hace cuestionarlo y te hace un tanto escéptico, ¿no? O sea, como tú dices, como que esa parte sí ya dices, híjole, o sea, sí me lo creo o no. Y yo digo, o sea, yo sí me lo creo, pero, o sea, ya me hiciste dudar porque sí digo, ok, o sea, yo le estaba haciendo caso a la película, ¿no? Pero Ajá. ¿cómo sé,
¿Cómo sé entonces que sí es totalmente cierto? Y, y sí, o sea, creo que no solamente como que le haga daño así muy fuerte, o sea, para mí no es algo que la derrumbe, pero que sí me hace confrontarla de nuevo ya con cierto escepticismo, ¿no? De qué tanto de lo que nos están contando es justamente como dicen, basado en hechos reales, o qué tanto es meramente ficción, ¿no? Es una ficción. Y quiero, para mí, para que me siga funcionando la película así como es, y creo que como realmente Sonana quiere que funcione, porque creo que no, porque yo siento que Sonana tampoco se mete esta cuestión de los hechos reales así como para querer promocionarla o algo, como para que tú digas, ah, mira, todo esto es real. Creo que no va por ahí. Eh, quiere que la veas como una ficción como tal, ¿no? O sea, sí, de haber querido haber hecho un documental, pues creo que podía, si es que lo dejaban, pero, o sea, si queríamos los hechos duros como tal, pues para eso está el documental, pero pues no lo es, ¿no? Esta es una historia ficticia y que como dices, o sea, su punto va más a esta cuestión del abuso del poder, ¿no? O sea, hacia dónde, de cómo pues la condición humana es ser maleable, ¿no? O sea, depende a dónde lo empujes, es hacia dónde va la persona. Y esto es justamente lo que pasa con el personaje de mi tocayo, ¿no? O sea, Ujú. es hacia dónde lo fueron empujando por su entorno, que se lleva a una transformación, ¿no? Y que a mí me parece una transformación súper interesante en cuanto a personaje y que, y que creo que en eso es en lo que más tiene éxito Sunana, que justamente es igual en lo que tiene más éxito en mano de obra, que el desarrollo de su protagonista, cómo empieza siendo cierto tipo de persona y siguiendo con sus decisiones y con cosas que pasan en su entorno, al final ya estás viendo a alguien totalmente diferente, ¿no? Y creo que eso pasa aquí en Heroico con Luis, o sea, es un personaje muy, muy diferente de quien empieza la película al que la termina. Y, y al final a mí se me hace que ese tipo de herramientas se me hacen más contundentes en ese tipo de cine, digamos, de denuncia social, que justamente muchos otros, ¿no? Que se van pues sí, que ni siquiera tienen como un lado emocional o algo, no tienen tanto como personajes, o sea, solo es como realismo puro, pasan cosas terribles y ahí está la película, y que creo que por eso los tremendistas tienen mala reputación, ¿no? Porque hay por ahí, digamos, discípulos que manchan que manchan el nombre, ¿no? Que manchan la reputación. Pero creo que Sunana no es uno de ellos, porque para mí, sobre todo, sobre todas las cosas, creo que su película es un estudio de personaje y eso es lo que para mí sale mejor, pues sí, mejor logrado, ¿no? Ahora sí que creo que, bueno, no creo, más bien sí estoy de acuerdo con muchas cosas que mencionas, pero ahorita terminaste con un punto que me llamó mucha atención que dijiste, por algo la fama de los tremendistas, ¿no? Y sí es Ujú. cierto, o sea, en general creo que ellos, insisto, más tomando en cuenta que muchos tienen como estándar lo que dicen los festivales de cine, Sí. en sí los tremendistas en sí tienen buena fama, porque muchos de ellos son los que ganan Cannes. Ah, sí. Y sí, por ejemplo, una de mis películas favoritas en general es Amor de Michael Haneke. Ujú. Y por ejemplo, yo hace poco escuché de esa película a alguien que decía, es que yo no veo la necesidad de ver una película de 2 horas de gente sufriendo. Y sí, o sea, ese punto a mí me parece muy fuerte, o sea, sí, de verdad yo por qué quisiera ver Amor. Pero es que Amor, insisto, que es de mis películas favoritas, es una película ultra catártica, o sea, Ujú. es una película que habla del sufrimiento de una forma, a mi gusto, muy preciosa y muy Sí. sensible. Y entonces pienso, si tú no quieres ver sufrimiento, entonces en sí no quieres ver la razón misma de por qué existen las ficciones, que es De hecho. ver dramas y melodramas. O sea,
Sí, obviamente también queremos ver a gente superarse y gente pasándola bien, pero también hay algo catártico en ver gente sufrir, ¿no? Eso hablando del Ujú. trementismo, no hablando de heroico. Yo no disfruté heroico. Pero sí, o sea, empezando por ese punto está interesante. Y ahora, pasándome a heroico, y esto que tú decías que es un comentario muy común, esto de la gente que critica su uso de la violencia, que sí es cierto, y por eso me lo pensé 2 veces antes de decirlo, porque sí Ujú. dije, voy a estar repitiendo lo que están diciendo los detractores. Pero yo sí lo noté cuando vi la película y cuando salí de verla. O sea, Ujú. yo sí dije, hay algo de la violencia que a mí me está mal sonando. Pero ahí te va algo que es un elefante en la habitación para mí. Muchos detractores se lo han adjudicado a Michel Franco, que dicen, es que Michel Franco produce esta película y recordemos que él viene de Nuevo Ay, Orden sí, y no de sé qué, nuevo y no sé orden, no qué, y sé. es como Sí, de, sí, sí. ya. Para mí estos güeyes ya están viciados. O sea, sí. Puede ser que sí. Sí, bueno, y sí, de hecho, algo que quería llegar aquí. Para mí, Sonana, desde mano de obra, sí se mostraba mucho como discípulo de Michel Franco. Sí, claro. O sea, Michel Franco es su padrino. O sea, él Sí. le ha producido sus últimas 2 películas. Tienen el sello de Teorema, y yo lo voy a poner Ujú. así. El hecho de que esta película haya llegado a Sundance y a Berlín Ujú. no También. se debe, yo digo, gracias a la ayuda, bueno, al amparo de, bueno, al apadrinamiento de Michel Franco, que él es alguien muy bien colocado en festivales Sí. europeos. Y es la misma razón por la que La Civil de Teodora Mijay también llegó a Cannes y tuvo cierta notoriedad. Porque claramente Franco no solo es un cineasta que hace sus propias películas, él es un cineasta que está haciendo ahorita una escuela. O Sí. sea, ¿y quiénes están dentro de la escuela de Michel Franco? Por lo menos ahorita recientemente, yo puedo decir 3 nombres y los 3 son importantes. Es David Sonana, es Teodora Mijaí y es Lorenzo Vigas. O sea, ellos 3 son escuela Michel Franco, que al mismo tiempo esto es una escuela que viene de Guillermo Arriaga. Ujú. Guillermo Arriaga y Michel Franco son colaboradores y se conocen. Eh, que claramente, ¿no? Tú hablas con Guillermo Arriaga, que él no es mi amigo, pero, o sea, tomé curso con él. Y él te dice, ¿no? O sea, el drama es llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Y el cine tremendista es llegar a las últimas consecuencias. Y Sí. entonces, obviamente, sí me saco a colación ahorita a Michel Franco, de entrada por una cosa que me muy interesante. Heroico tiene cosas muy similares a Sundown, en un sentido tanto de virtudes como a mi gusto personal de defectos. Porque Ujú. Sundown, y eso ya lo decía yo en la plática, no me funciona tan bien cuando tiene su escena más violenta, que casi que raya en el cine de acción. Ah, ya. Sí, sí, Me, sí, me sí, sí. funciona, me funciona mucho mejor cuando es un drama íntimo de personaje misterioso. Sí. Y aparte Sundown, yo lo decía en la plática, cierto que le falta concluir, o sea, como que de repente la película dura 1 hora 20 y sí me quedé, ¿por qué no lo Ujú. hiciste de 1 hora y media? Entonces es como, a mi gusto, Sundown es una suerte de cortometraje extendido, o sea, es como Ujú. una película que es muy corta, pero está en un formato de largometraje. Heroico, a mi gusto, también es un cortometraje extendido, o sea, es una película muy corta y Sí. que yo sin problemas le quitaría 15 minutos al Conde y se los pondría a esta película. O sea, porque sí quisiera ver todavía más desarrollo de personaje, que sí es cierto, o sea, es la virtud de Sonara. Claramente sus 2 protagonistas tienen un arco muy bien marcado, muy buena comparación, pero creo que a esta película le vendría un poquito más Ujú. de ser concisa, ¿no? Ok, el final me parece cabrón, o sea, y hay los momentos más Sí. cabrones de esta película, sí digo, ok, sí me estás llevando al punto en el que quieres, pero méteme ahí un poquito más, ¿no? O sea, insisto, esa pajita que tiene el conde, Ajá. métela a esta película, ¿no? Y es ahí donde yo digo, ok, mm, la escuela de Michel Franco, insisto, a mí me gusta, pero Ajá. tiene sus puntos de mejora. Sin embargo, yo comparo, por ejemplo, Heroico y Mano de Obra con las 2 primeras películas de Michel Franco y sí digo, ok, ¿para dónde va Sonana? Exacto. Eso a mí me interesa bastante, Ujú. ¿no? Entonces, sí, obviamente es un cine que va a ser muy criticado, aunque también creo que la gente ya sabe a qué va. De hecho, yo ya me encontré con muchas personas y las respeto y hasta les aplaudo su decisión, que me dicen, yo no voy a ver Heroico porque yo no quiero ver ese nivel de oscuridad. Perfecto, entonces sabes a qué ibas.
exacto. Y sabes y reconoces que no quieres confrontar. Entonces me parece perfecto. Me parece perfecto. También gente que dice, no, es que yo no quiero ver mal, que hablen mal del heroico colegio militar. Perfecto. Si no quieres ver eso, pues entonces perfecto, no compres tu boleto y ahí está. Sin Ujú. embargo, hay gente que obviamente sí está confrontando esta película y que dice, no, que la violencia, que Michel Franco y que Entonces ahí sí digo. Eh, eh, Si ya sabías, eh, ¿para qué vas? exactamente. Y también el tremendismo, más el tremendismo ahorita mexicano, va a pasar por un momento un tanto, pues sí, muy duro para ciertos sectores que reprueban cierto grado de violencia gráfica, cierto grado de representación, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. E insisto, yo hay cosas de heroico que no me funcionan tan bien, pero es una película que yo rescato y que me interesó y que yo Ujú. quiero ver hacia dónde va ahora David Sonana y pues eso es con lo que yo me quedaría al final. Entonces, y sí, yo la puedo recomendar, sea a quien se la puedo recomendar y sea a quien no. Y a quien me dice, no la quiero ver por esto o por aquello, perfecto. Sí, Sabes que ya. estás haciendo algo muy sabio. Ahí queda. Ujú, Sí, creo que yo estoy de acuerdo. O sea, sí, creo que en el momento en el que los clavimos en Ficunam, al menos aquí en México, obviamente ya había ¿cómo se dice? Antecedente de Sundance. Pero al menos aquí quienes lo vimos en México sí la vimos un poquito de sorpresa. Y creo que por eso como que no había tanta, yo digo que no había una opinión tan contaminada como la puede haber hoy, hoy en día que ya se estrenó en cines. Eh, y digo contaminada no así en un mal sentido, ¿no? O sea, la digo en el sentido de que obviamente ya sabiendo opiniones previas, pues la gente se hace ciertos juicios, ciertos prejuicios, ¿no? Sobre lo que van a ver. ujú. Y creo, yo diría, o sea, que sí, justamente es válido quien diga como de que no, pues yo de plano no la voy a ver. Eh, pero a la vez también digo, híjole, es que igual hace falta ver algo que no nos guste, ¿no? Que sabemos que a lo mejor no nos va a gustar. Sí sí necesitamos que de repente algo nos confronte muy fuerte, ¿no? Y digo, sí, sí es válido decir que no quieres ahorita, está bien, pero creo que estaríamos perdiendo un poquito de valor del cine si no nos atrevemos a este tipo de cosas, ¿no? A que nos saquen de nuestra zona de confort. Pero bueno, repito, es válido, es válido. Pues sí. Y pues sí, yo me quedo con esto también de que, o sea, David Sonana tiene un inicio muy sólido con sus dos películas y que, híjole, a ver qué sigue con este sujeto, a ver qué sigue con mi compa. Este, yo estoy muy interesado en en su cine. eh, y pues ya, o sea, creo que con hasta ahí me puedo quedar, o sea, grande David Sonana. Espero que tenga una carrera muy buena en nuestro cine y que sea en el cine mexicano. O sea, siempre está bien cuando los cineastas tienen su chance en el extranjero. El propio Michel Franco ahorita ya se nos fue, ahora sí ya se nos fue, al parecer. Este, pero digo, pues, ojalá Ya, siga haciéndolo ya anda aquí. trabajando con Jessica Chastain mejor. Sí, como ya se la agarró de su musa, y digo que está bien, qué bueno, bien por él. Pero ojalá David Tsunana se nos dure aquí un ratito en puro México, para que siga haciendo cosas aquí sobre México. Y pues ya, con esto yo ya termino la discusión de Heroico. No sé si quieras decir algo más. Yo creo que ya tocamos nuestros puntos. Entonces, de mi parte también nomás agradecerles Ujú. que hayan visto un episodio más de Los Cinecluberos, que hayan llegado hasta acá y pues desearles bonito día y bonitas idas al cine. Ajá, para ver Heroico y para ver El Conde. No hay otras. Bueno, sí, sí hay otras, pero vayan a ver esas si no las Sí, han visto. Si no las han exacto. visto, pues ya saben a qué van. Y pues entonces nos escuchamos a la próxima. Hasta la próxima.